Sean todos bienvenidos a su canal en 10 o en menos. Bueno, así entonces comencemos con Confucianismo y el mandato del cielo, la filosofía política de la antigua China. Comencemos. ¿Quién fue Confucio? Confucio fue un filósofo chino que vivió en el año 551 a.C. y fallecería en el 479 a.C. Confucio se veía a sí mismo como alguien que transmitía valores y prácticas antiguas que ya estaban presentes dentro de la sociedad china, y no como el creador de una religión o un sistema filosófico. Sus enseñanzas influyeron en la creación del confucianismo, un sistema ético y filosófico que abarca la moralidad, la política y las relaciones sociales. Lo básico que necesitas saber. Confucio fundó el confucianismo, una tradición filosófica y ética muy importante en la historia de China y en partes del este de Asia. El pensamiento confuciano influyó tanto en la vida personal como en la estructura política de la antigua China. En esta filosofía política la clave es el mandato del cielo, que legitima el poder de los emperadores y les exige gobernar con virtud. Durante siglos, el confucianismo ha tenido un impacto duradero en China, dando forma a la política, la educación y las normas sociales que perduran hasta el día de hoy. Confucianismo, principios fundamentales. El confucianismo se enfoca en la importancia de la moralidad, el respeto hacia los padres y ancestros, la justicia y el comportamiento adecuado en la sociedad. Confucio creía que para tener armonía dentro de la sociedad era necesario que cada persona conociera y respetara su rol en las relaciones naturales de jerarquía, como la del gobernante y el súbdito, el padre y el hijo, o el esposo y la esposa. Confucio creía que el gobierno debía ser un modelo a seguir, fomentando la virtud y el bienestar del pueblo en lugar de simplemente ejercer control sobre ellos. Entre los principios del pensamiento confuciano se encuentra el Ren, que destacaba la importancia de amar y compadecerse de los demás como verdadera virtud. El Li, que se refiere al rito y las costumbres, destacaba la importancia de actuar correctamente y cumplir con los roles sociales. Según Confucio, en política un buen gobernante debe ser benevolente, justo y actuar con Ren para que sus súbditos lo respeten y lo admiren, no para ser obedecido a través de la fuerza. El mandato del cielo, origen y concepto. Es un concepto que surgió durante la dinastía Zhou, antes del confucianismo, alrededor del año 10.046 a.C. De acuerdo con esta creencia, el emperador recibía el derecho a gobernar desde el cielo, en mandarín Tian, pero este mandato tenía sus condiciones. El cielo representaba la moralidad y el emperador solo podía seguir en el poder si gobernaba con virtud y justicia. Si el gobernante no era justo, honesto o respetable, perdía el favor divino y podía sufrir consecuencias como desastres naturales, conflictos internos o revueltas populares. Esta idea apoyaba el cambio de los gobiernos corruptos por nuevos líderes. El confucianismo incorporó y perfeccionó este concepto, incluyendo la moralidad y la responsabilidad del gobernante en su ideología política. Confucio y sus seguidores creían que el gobierno debía ser virtuoso para ser un buen ejemplo para su pueblo. Si el emperador no era justo, perdía su autoridad divina y las rebeliones populares indicaban que el cielo ya no estaba de su lado. La dinastía Han y la institucionalización del confucianismo. Durante la dinastía Han, que duró del 206 a.C. al 220 después de Cristo, el confucianismo se convirtió en la ideología oficial. El emperador Han Wudi reinó durante muchos años, entre los años 141 y 87 a.C. El emperador Liu Qi eligió el confucianismo como la principal corriente filosófica y moral en su mandato, fundó escuelas confucianas y promovió los exámenes imperiales para seleccionar los funcionarios del gobierno. Los exámenes se enfocaban en los clásicos confucianos para asegurar que los burócratas estuvieran bien familiarizados con las ideas de Confucio. El confucianismo no solo legitimaba el gobierno del emperador, sino que también creaba un sistema jerárquico que daba estabilidad a la burocracia. Los funcionarios confucianos se veían a sí mismos como guardianes de la virtud y protectores de la armonía social. A través de este sistema meritocrático, el confucianismo cimentó su influencia sobre la política y la vida cultural en China, un legado que dura hasta el siglo XX. Confucianismo y el gobierno de la modernidad. La caída del último emperador chino, que fue en 1912, significó el fin del sistema imperial, pero el confucianismo siguió teniendo influencia en la sociedad china. En el siglo XX, el comunismo desplazó el confucianismo al considerarlo
una ideología conservadora que respaldaba las estructuras de poder tradicionales. En los últimos años ha habido un aumento en el interés por los valores confucianos, especialmente en temas como la armonía social, la estabilidad política y el crecimiento moral. Como podemos ver aquí, a la parte derecha, está Puyi, el cual fue el último emperador que reinó en China. Nació un 7 de febrero de 1906 y fallecería un 17 de octubre del año 1967. Confucianismo y el gobierno de la modernidad. Hoy en día, el confucianismo sigue siendo una influencia en China, pero de forma adaptada a los tiempos actuales. Las ideas de Confucio sobre un gobierno virtuoso, respetuoso de la jerarquía y que valore la educación han encontrado eco en el discurso político actual, en parte para llenar el vacío dejado por la caída de las creencias maoístas. El gobierno chino, dirigido por el Partido Comunista, está incluyendo elementos de Confucio en su estrategia de promover la armonía social y el desarrollo pacífico. Confucianismo como sistema ético político. En el confucianismo, la moralidad personal y la política están estrechamente relacionadas. Según Confucio, el buen gobierno consistía en que cada persona cumpliera con sus funciones sociales asignadas, también conocido como rectificación de los nombres. Los líderes deben actuar con virtud, los ciudadanos con respeto, los padres como guías morales y los hijos como respetuosos. Cuando todos cumplían con sus responsabilidades, la sociedad era equilibrada y duradera. Confucio dice que cada persona debe cumplir su rol adecuadamente. Los gobernantes gobernar, los ministros asistir, los padres cuidar y los hijos respetar. La justicia y el orden en el mundo dependían de seguir correctamente los roles y responsabilidades sociales. Bueno, confucianismo en la educación pública. El confucianismo fue un clave en el desarrollo de un sistema de gobierno bastante en el mérito de los individuos. Durante la dinastía Han, los exámenes imperiales fueron creados por el emperador Han Wudi para elegir a los funcionarios del gobierno, como antes habíamos nombrado. Los exámenes se basaban en los clásicos confucianos para obtener cargos públicos que era necesario demostrar conocimientos de textos y habilidad para aplicar las enseñanzas de Confucio en la administración estatal. Durante más de 1000 años, el sistema de exámenes contribuyó a la estabilidad y longevidad del imperio chino. El sistema de selección de funcionarios en la antigua China se basaba en el mérito y el conocimiento confuciano, en lugar de la nobleza de nacimiento. Esto permitía que las personas más talentosas y virtuosas pudieran acceder a la posición de poder, promoviendo así un gobierno ético y eficiente. Este principio meritocrático fortaleció la importancia del confucianismo en la vida política y cultural en China. Ahora sí, ya para terminar, vamos a las curiosidades. Confucio nunca escribió sus enseñanzas. Aunque Confucio es uno de los filósofos más influyentes de la historia, él no dejó texto escrito. Sus ideas fueron recopiladas por sus discípulos en las Analectas, en mandarín Luyu, una obra que recoge sus pensamientos y conserva conversaciones con sus estudiantes. Un dato curioso es que así ha pasado con muchos. Digamos, Gautama, el cual sería Buda, también le pasó el mismo. Él no escribió ni dejó nada escrito. Simplemente sus estudiantes comenzaban a pasarse palabra a palabra sus filosofías y sus pensamientos hasta que comenzaban a ser escritos, ¿no? La siguiente sería que Confucio es venerado en muchos países. Aunque el confucianismo nació en China, su influencia se expandió por Asia Oriental, en países como Corea, Japón o Vietnam. El confucianismo fue adaptado y adaptable, y Confucio siguió siendo una figura venerada en toda la región. Y ya como última curiosidad, el confucianismo no es una religión. A pesar de ser considerado en ocasiones una religión, el confucianismo es más un sistema ético y filosófico que guía la vida cotidiana, las relaciones sociales y la política. No promueve la adoración a dioses, aunque se incluye rituales y el respeto hacia los ancestros. Como conclusión, podemos decir que el confucianismo fue fundado por Confucio. Fue un sistema filosófico y ético que ha influenciado profundamente la política y la sociedad china durante siglos. Basado en la virtud, la moralidad y la armonía social, ha sido un pilar para el buen gobierno y las relaciones humanas. A pesar de los cambios a lo largo de la historia, sigue siendo relevante la cultura y pensamiento de China y otros países de Asia Oriental. Gracias por llegar hasta acá, suscríbete para que no te pierdas nada, nos vemos hasta la próxima.